más de 250 veces en la Biblia la palabra misericordia. Y si usted ha leído la palabra de Dios, se puede dar cuenta de que en muchas ocasiones, muchos versículos, aparece la palabra misericordia. En muchos versículos aparece la palabra misericordia. Y misericordia, ¿qué es? ¿Qué es misericordia? Y para eso, para entender la palabra misericordia, vamos a empezar y vamos a terminar leyendo la misma palabra de Dios para que comprendamos lo que es misericordia. Y vamos a empezar primeramente con una parábola que el Señor Jesucristo habla allá en Lucas en el capítulo 10. Habla de esta parábola. Se recuerda que un maestro, por así decir, le pregunta a un escriba, le pregunta al Señor Jesucristo, le hace una pregunta, pero vaya conmigo a Lucas capítulo 10, versículos del 30, porque es ahí, ¿verdad?, donde vamos a leer para ir encontrando para entender lo que es la palabra misericordia. Lucas capítulo 10, le dije, ¿verdad? Desde el versículo 30 al 37. ¿Se acuerda que un intérprete de la ley se levantó, ¿verdad? No lo estamos leyendo todavía. Pero para probar al Señor Jesús. Y le dice, ¿haciendo qué cosa voy a heredar la vida eterna? Esa es la pregunta que este maestro, este intérprete de la ley hace. Y el Señor Jesucristo le dice, simple y sencillo, ¿qué está escrito en la ley? Y le pregunta, ¿cómo lees? Es tan importante, ¿verdad?, saber qué está escrito en la ley y cómo nosotros leemos. En pocas palabras, ¿cómo la interpretamos? Porque en realidad no solamente se trata de leer, se trata de que vayamos leyendo y vayamos interpretando qué es lo que el Señor nos está hablando por su palabra. Y el hombre, como era una persona que conocía la palabra del Señor, pero una cosa es conocer la palabra y otra cosa es vivir la palabra del Señor. Son cosas muy diferentes. Él conocía la palabra del Señor y él le dice, cuando el Señor le hace la pregunta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El Señor él responde y le dice, amarás al Señor tu Dios, le dice, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y le dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo el Señor, bien has respondido. Le dice, haz eso, ¿y qué le dice? Y vas a vivir, vivirás. Y luego, pero ¿qué será que uno cuando lee la palabra del Señor a veces quiere justificarse también, verdad? Él se quiso justificar, se justificó, como queriendo justificarse él, dice, queriendo justificarse a sí mismo, le dice, ¿y quién es mi prójimo? Y el Señor Jesús le responde, aquí viene donde vamos a leer, todos juntos, ¿verdad? Le voy a leer yo, ¿verdad? Usted va siguiéndome. Le dice, mire, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, ¿qué dice? Fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese.
pregunta el Señor Jesús: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y miren, este intérprete de la ley le dice, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Fíjese que qué tremendo, qué extraordinario. El Señor Jesucristo usa esta parábola para que podamos entender y podamos captar qué es misericordia. En primer lugar, hay una persona que está herida, que vinieron los ladrones, la hirieron y lo despojaron de sus pertenencias. Y dice, esta persona no tiene nada, absolutamente nada. Mucho menos que, no tiene para él, ni mucho menos que le vaya a dar a cambio algo a alguien más. No lo tiene. Está despojado, está herido. En pocas palabras, es una persona necesitada. Entonces, misericordia es que alguien tenga para ayudar a alguien que tenga necesidad. Eso es misericordia, para que podamos, en verdad, entender un poco, aunque conforme vamos leyendo vamos a ir viendo más claro. Pero el Señor pone ese ejemplo. Este hombre está necesitado. Y primero pasa, ¿qué dijo que pasó primero? ¿Un qué? Un sacerdote. ¿Y qué dice? Pasó de largo. Luego pasa, ¿qué? Un levita. Mire, dice que tremendo. Un levita. ¿Y qué pasó con el levita? Los dos eran, por así decir, en este tiempo cristianos. Los dos eran cristianos. ¿Y sabe que el samaritano sí sabe quién era de Samaria? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo se encontró con la mujer de Samaria? Y la mujer de Samaria le dice, judíos y samaritanos, ¿qué dice? No se llevan entre sí. Y como este hombre de Samaria, que los judíos lo tenían por lo más, si tenían que pasar por Samaria, mejor se desviaban. Se iban y rodeaban Samaria por no pasar por ahí y contaminarse con los samaritanos. Y mire, el Señor dice, pasó un samaritano, uno de Samaria. Por eso el buen samaritano, ¿verdad? Así se le llama esta parábola. ¿Y qué hizo este hombre? Dijo, voy a ayudarle y voy a esperar algo a cambio de él. No, él sabía que no tenía nada que ofrecerle. Absolutamente nada que ofrecerle tenía este hombre. Estaba despojado y estaba herido. Y dice, y él viene y cura sus heridas, las venda sus heridas, les echa aceite. Y por si fuera poco dice, quizás no puede hacer más por él estando cerca, pero dice, pero lo voy a llevar al mesonero, a un mesón. Era un hospital, para que podamos entender. ¿Se acuerda que no encontró lugar en el mesón cuando nació nuestro Señor Jesucristo? Era como un hospital. Entonces lo lleva a un hospital, ¿verdad? Y cuando lo lleva a ese hospital, le dice al encargado, al mesonero, como quien dice, ¿verdad? Al doctor, cuida de él, cuídamele. Pero se saca... pensión, ¿no? Como una pensión, exactamente, como una pensión, un lugar de pensión. Y viene él y dice, lo cura, lo venda. Podría decir, ya hizo suficiente. Con no dejarlo tirado está bien. No, se saca 2 denarios. O sea, va más allá. Se saca 2 denarios, se lo da al mesonero para que vayamos comprendiendo lo que es misericordia. No conocía él a ese hombre que estaba tirado. No sabía quién era ese hombre. Pero usó misericordia, hizo uso de misericordia. Y tan importante como cristianos nosotros que el Señor Jesucristo dice, sed misericordioso. ¿Por qué dice? Porque vuestro Padre que está en los cielos, ¿qué dice? Es misericordioso. Y le estoy tocando este tema, ¿verdad? Quizás primeramente para que podamos ver de que nosotros también debemos de hacer uso de misericordia. Y la misericordia no es un sentimiento. La misericordia no es una emoción. No, porque la emoción, ha habido gente que dice, tengo lástima de aquella persona, pero no hace más por esa persona. Solo siente lástima, es un sentimiento. Pero la persona que tiene misericordia es movida a misericordia. Sabe que alguien está necesitado, alguien tiene hambre, alguien tiene sed, lo va a ayudar, lo va a socorrer. Este hombre vio que estaba despojado, lo hace, le ayuda, le tiende la mano a este hombre. Y por si fuera poco, dice, volviendo donde iba, podría decir este hombre, ya hice suficiente. Hay que se las arregle como pueda, ya lo que yo pude hacer. ¿Ha oído usted esa expresión? Lo que pude hacer ya lo hice, hasta ahí nomás. ¿Ha oído esa expresión?
hay que saber a él cómo le hace, cómo se las arregla. No, este hombre lo lleva al mesonero y le dice, le da 2 denarios y dice, cuídamele. Óigame, se había apropiado de él. Cuídamele. Todo lo que gastes, le dio a 2 denarios, le dice, todo lo que gastes, yo te lo voy a pagar cuando regrese, pero cuídamele. Este hombre hizo algo completo, no lo dejó a medias. Completó lo que empezó. Y entonces el Señor le pregunta, dice, ¿quién tuvo misericordia de estos 3? Y el intérprete de la ley sabía lo que el Señor estaba enseñando por medio de la parábola. Nosotros sabemos qué nos está enseñando por medio de la parábola. Y pregunta el Señor, ¿quién es el prójimo? Entonces, yo no puedo decir que alguien era mi prójimo y lo veo en necesidad y no le ayude. Entonces, no es mi prójimo. Entonces el Señor pregunta, ¿de quién es prójimo? Entonces dice, del que usó misericordia, contestó el intérprete de la ley. Mire, en comparación con el sacerdote y el levita, el samaritano no fue indiferente con este hombre, viajero, por así decirlo. No fue indiferente. Aunque él lo miró medio muerto, pero ¿qué pasó? Fue movido a compasión. Tuvo compasión de este hombre que había sido herido y que había sido despojado de sus pertenencias y estaba medio muerto. Tuvo compasión. ¿Qué pasó? Le mostró misericordia. No solamente le mostró la misericordia, no solamente dijo, tengo compasión de este hombre, le ayudó, hizo la acción. Y eso es lo que pasa con nosotros, que aparte de que conocemos la palabra de Dios, lo que nos falta es ejecutarla, llevarla en acción, ponerla en práctica, vivir la palabra del Señor. Entonces, este hombre viene y le ayuda, hace misericordia, tiene compasión de él y lo hace. ¿Cómo lo hace? ¿Por esperar algo a cambio o lo hace por amor? Lo hace por amor. No lo conocía, pero ya está en él el amor. Esta es una expresión prácticamente de Dios. Ese es el amor de Dios. Y ayuda por amor sin esperar a cambio. Y ¿sabe qué? Ahora sí, Dios o el Señor es rico en esto, en lo que es misericordia. Y vamos a ver, ¿verdad? Algunas escrituras, espero, ¿verdad? Que podamos verlas todas, porque yo le dije que lo íbamos a hacer comparación, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Pero miremos ahora en qué es rico Dios. Efesios capítulo 2, versículo 4. Dice así. Efesios capítulo 2, versículo 4 a 6. Vamos a ir rapidito. Si no lo encuentra, lo escucha. Dice así, mire, ¿ve? Pero Dios, ¿qué dice? Que es rico ¿en qué? En misericordia. ¿Cómo dice? Deleítese en la palabra del Señor en este día. Si ya está aquí y procuró estar aquí y reunirse aquí, que estuviéramos todos juntos, deleítese en la palabra del Señor. Pero Dios dice aquí, que es rico en misericordia. ¿Cómo dice aquí? Por su gran amor. Sin el amor no es movido. Por su gran amor, ¿con qué dice? Con que nos amó. ¿Qué dice? Aún estando nosotros muertos ¿en qué? En pecados. ¿Qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y qué dice? Por gracias son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero Dios, que es rico en misericordia, Dios, el Señor es rico en misericordia por su gran, ¿qué dice? Amor con que nos ha amado el Señor. Inigualable amor, insuperable amor. Este amor de Dios, el grande amor de Dios es insuperable. Entonces, mire, ¿qué fue lo que nos dio la salvación? ¿Cómo estamos nosotros? Hagamos la comparación con el que fue herido, con el que fue despojado. Así estábamos nosotros en Cristo, heridos,
por el mismo Satanás, por el mismo pecado y despojados. No teníamos fuerzas, no teníamos, ¿cómo le quisiera decir? Fuerzas por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el Señor nos hizo a nosotros para que dependiéramos de Él completamente. Entonces, Él nos dio la salvación. Mire, no fue nuestro valor ni lo que pudimos haber hecho, sino la gracia, amor y misericordia de Dios. Eso fue lo que nos alcanzó para salvación a nosotros: la gracia, el amor y la misericordia de Dios. El que es rico en misericordia, con el gran amor con que le amó a usted, con el gran amor con que me amó a mí, rico en misericordia. Dios es rico en misericordia. Entonces, como aquellos ladrones que dejaron medio muerto a aquel hombre, así estamos nosotros, muertos ¿en qué? En delitos y pecados, dice la palabra. Estamos muertos nosotros. ¿Y sabe qué? La religión nos pasaba de lejos. ¿Cómo se llama? Lo social. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Solidaridad. Pero sí, lo social, ve que pasaba de lejos. Tanto tienes, tanto vales, pasaba de lejos. Las filosofías pasaban de lejos de nosotros. Las ideologías pasaban de lejos de nosotros. Pero cuando llegó Cristo Jesús, como este samaritano tuvo compasión del que estaba medio muerto, cuando llegó Cristo Jesús no pasó de lejos. Hizo uso de misericordia, porque Él es rico en misericordia y tiene amor por la humanidad. Ese es el carácter de Dios. Eso lo caracteriza al Señor, que Él es un Dios de misericordia, un Dios de amor y un Dios que ha derramado toda su gracia. Abundó el pecado, dice la Biblia, pero sobreabundó la gracia y la misericordia de Dios. Aunque son dos términos, ¿sabía usted que la gracia y la misericordia son dos términos diferentes? La gracia es algo que no lo merecemos. La misericordia, ¿verdad? Ahorita vamos a continuar viendo, ¿verdad? ¿Qué es? Entonces, mire, el Señor no pasó de lejos de nosotros, sino que, ¿qué hace el Señor? Quien es rico en misericordia para ayudarnos por su gran amor con el cual nos ha amado. Incluso dice, cuando estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestras iniquidades, ¿qué hizo el Señor? Nos vivificó juntamente con Cristo. No merecíamos, por así decir, no lo merecíamos, usando la gracia, no lo merecíamos, pero nos dio vida juntamente, nos vivificó juntamente con Cristo, nos vivificó el Señor, Dios a nosotros, juntamente con Cristo. Entonces, extendió su mano y nos liberó del poder de la oscuridad, donde nos encontramos en oscuridad. Ahí andamos nosotros, ciegos, cayendo, tropezando, tropezando y cayendo. Y dice, nos liberó del poder de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Así dice Colosenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Eso es lo que dice, que nos liberó del poder de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ahora, vamos comprendiendo, ¿verdad? Leemos, pero Dios, que es rico en misericordia, con su grande amor con que nos amó, cuando estábamos nosotros que muertos en delitos y pecados, en nuestras iniquidades, en nuestras maldades, así nos encontrábamos muertos. Él se compadeció de nosotros. Y hasta este día se sigue compadeciendo de nosotros, porque el Señor es rico en misericordia y sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada amanecer son nuevas las misericordias de Dios. Alguien diga gloria a Dios. Mira ahora primera de Pedro capítulo 3. Casi al final, primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 hasta el 5. Quizás no vamos a alcanzar a leerlo todo, pero qué bueno es el Señor, ¿verdad? Capítulo 1 le dije, ¿verdad? Primera de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 5. Ya está ahí, ¿verdad? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice aquí? Que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Una esperanza viva. Quiere decir que la esperanza de nosotros antes era una esperanza muerta. Fíjese el Señor cómo es. Esperaba al cambio de nosotros. No, Él lo hace por misericordia. Porque dice,
que según su grande misericordia nos hizo, ¿qué dice? Renacer. Por eso cuando usted recibe a Cristo, vuelve a nacer, nace de nuevo, renace. ¿Verdad que sí? ¿Para qué? Para una esperanza viva. ¿Por quién? Mire lo que va a pasar. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada, ¿dónde? En los cielos. ¿Para quién? Para vosotros. ¿Que soy qué? Mire lo que hace. Que soy guardados por el poder de Dios. ¿Mediante qué? La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe Dios no nos puede guardar. Si usted cree en Dios, que Dios lo puede guardar por la fe, Dios lo guarda, Dios lo protege, Dios cuida de usted. Y mire lo que dice: para alcanzar la ¿qué? La salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero. Pero ¿qué dice aquí? Dice que según su grande misericordia. ¿Tiene medida la misericordia de Dios? ¿Será el tamaño de Texas? La misericordia, sí, buscándole medida. Vea que no tiene medida. Si cuando dice su grande, cuando dice rico en misericordia, grande en misericordia en nuestro Dios, nuestro gran Rey. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecador, oye, mira la misericordia de Él. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún, ¿qué dice? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire el carácter de Dios a través de mostrar su misericordia. Mas Dios muestra amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estábamos muertos. Pero ¿qué pasa? Él con su amor, con su misericordia y su compasión, extendió su mano y nos vivificó. A pesar de que éramos indignos, porque nosotros éramos indignos. No éramos dignos. No éramos dignos de ser llamados hijos de Dios. Éramos indignos. Aunque éramos pecadores, ¿qué hizo? A pesar de que éramos indignos, nos hizo dignos. A pesar que éramos pecadores, nos hizo justos. Aunque éramos sus enemigos, nos reconcilió con Él. Mire cuán grande la misericordia de Dios. Aunque estábamos en el reino de la oscuridad, Él nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Mire la grande misericordia de Dios. Ciertamente que grande es su gracia, amor y misericordia para cada uno de nosotros en lo personal. Amén. Amén. Y mire, vamos a continuar viendo en el mismo tema. Vamos a Romanos capítulo 9, versículos 15 y 16. Romanos 9, 15 y 16. Dice así: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que, ¿qué dice? Que tiene misericordia. Quiero decirle que cuando estuve leyendo esta escritura, yo le daba un poquito de mala interpretación, porque me ponía a pensar mucho. Dice, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Pero yo lo hacía de una manera como que Dios lo hace de la manera que yo pienso. ¿Sí me explico lo que le digo? Separando exactamente. Pero cuando terminé de leer el versículo 16, donde dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene, ¿qué dice? Misericordia. Que tiene misericordia. No es que Él no es que está haciendo la separación, sino que dice, Dios tiene, es el Dios de misericordia. Es un Dios de amor, es un Dios de compasión. Y no hace acepción de personas como yo lo pensaba. Porque decía, no es el que quiere ni el que corre, no. Dios es un Dios de misericordia. Ese es el carácter de Dios. El carácter divino de Dios es
se complace en misericordia. ¿Ha oído que dice lento para la ira y rico o grande en misericordia? Es extraordinario nuestro Dios. Entonces, en otras palabras, no es que tanto corramos, no tiene que ver con nuestro poder ni esfuerzo, sino más bien con la misericordia de Dios. Sin su misericordia no podemos hacer nada por nosotros mismos. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Separados de mí, nada podemos. No es por nuestra fuerza, separados de Cristo, nada podemos hacer. Necesitamos estar en Cristo para estar unidos a Él. Gloria a Dios. Y mire, ahí mismo leamos el capítulo 9, el versículo 22 y 24, para seguir leyendo aquí. Dice, ¿ya lo tienen? Amén. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, ¿qué hizo? Mire, soportó con mucha paciencia, ¿qué dice? Los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Y para qué? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano. ¿Para qué? Para gloria. Aunque ahí lo que leímos hay vasos de ira, analícenlo, no somos parte de ellos. No somos parte de ellos. De lo contrario, somos vasos de misericordia que Dios preparó de antemano para conocer la riqueza de su gloria. Nos preparó para gloria a nosotros. Su misericordia es, como dice el Señor Jesús en Lucas, su misericordia es de generación en generación. Y no recuerdo exactamente cómo dice, pero y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Es bien importante esta última frase o esta última palabra. Dice que Él y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. ¿Está captando? Dice, mire, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Es bien importante que notemos eso. Y mire, vamos a agarrar una lista de unos salmos para seguir con el tema de la misericordia. ¿Y qué le parece si lo hacemos de esta manera? Le voy a dar a mi esposa el Salmo 25:10 y le voy a dar a Stephanie el Salmo 33:18 y le voy a dar a hermano Franklin el Salmo 32:10 y le voy a dar a a hermana Rosa, Salmos 36 del versículo 7 al 10. Le voy a dar a el hermano Josué, Salmos 57:10. Le voy a dar a Scarlett, Salmos 63:10. Y le voy a dar a Lori el Salmos 69:16. 25 días, ¿no? Sí, el de mi esposa el 25:10. Después me dice quién sigue para ir viendo aquí la lista. Dice así: Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Gracias. Todas las sendas, dice todos los caminos, ¿verdad? Eso es lo que significa todas las sendas, todos los caminos. Todos los caminos, dice, mire. Todas las... Qué maravilloso, se deleitó. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. ¿Pero para quiénes? Dice, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Ahora, Stephanie, el Salmo 33:18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Qué maravilloso. ¿Cuántos esperan en la misericordia de Jehová?
¿Cuántos esperan la misericordia de Dios? Amén. Porque así dice, ¿verdad? He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su... Misericordia. ¿Cuándo está esperando la misericordia del Señor? Amén. Esperamos a la misericordia del Señor. Y ahora, hermano Franklin nos puede leer el 32:10, ¿verdad? Le dije. 32:10. Ujú. Solo esa partecita es donde dice por amor. Esa. No, 32, 32, 10. capítulo 32, versículo 10, sí, yo creo que está la... 132 estoy yo. No, 32:10. 132 estoy yo. 32:10, perdóname, que ya no lo dije bien. No. Muchos dolores habrá para el impío. Para el impío. Para el impío. Solo eso. El otro. Más Ahí los termina. Más los que esperan Jehová, les rodean la misericordia. Ok, gracias. Qué maravilloso. Muchos dolores habrá, ¿qué dice? Para el impío. Muchos dolores habrá para el impío. Pero ¿qué dice? Mas el que espera en Jehová, ¿qué dice? Le rodea, ¿qué? La misericordia. Qué maravilloso es eso. ¿Qué hace el Señor con nosotros? Nos rodea con su misericordia. Aleluya. Con su amor, con su gracia. Y le dije a hermana Rosa, ¿verdad? Que nos lea el Salmo 36, 7 al 10. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Mire cómo dice. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por Disculpe. eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. Aleluya. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. De corazón, aleluya. Él extiende su misericordia a los que le conocen. Mire qué maravilloso lo que hace el Señor. Y le dije a hermano Josué, ¿verdad? El 57:10. 57:10. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Gracias. ¿Hasta dónde dice? ¿Tiene medida? No tiene medida. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia. ¿Y qué dice? Y hasta las nubes tu verdad. Mire qué comparación hace este salmista. La misericordia de Dios dice es grande hasta los cielos. En pocas palabras, nos abarca la misericordia de Dios a nosotros. A ver, ¿a quién le dije Salmo 63:10? A Scarlett. Los destruirán a filo de espada, serán pasto de los chacales. No, Salmos 63:10, ¿sí dice eso? Sí. Pues Eso entonces no lo anoté bien. Porque según yo, dice, tu misericordia es mejor que la vida. ¿No? No. Bueno, entonces, Lori, léanos el 69:16.